El síndrome de Cushing es una afección endocrina que resulta de la exposición crónica a niveles elevados de cortisol en el organismo. Este exceso de cortisol puede deberse a diversas causas, como la hipersecreción de la hormona adrenocorticótropa, o ACTH, por parte de la glándula pituitaria, tumores ectópicos que producen ACTH, secreción excesiva de cortisol por las glándulas suprarrenales o el uso prolongado de medicamentos glucocorticoides. El síndrome de Cushing no solo afecta a la salud física, sino que también está asociado con un aumento significativo en la morbimortalidad debido a las complicaciones metabólicas, infecciosas y otras condiciones relacionadas. Esta condición requiere un diagnóstico y tratamiento adecuados para mitigar sus efectos adversos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la epidemiología del síndrome de Cushing, esta es muy variable entre diferentes países, grupos culturales, etnicidad, y en México no está muy bien establecido el número exacto de casos. Sin embargo, el gobierno de México menciona que en diferentes países es de alrededor de 10 casos por millón de personas, y en Estados Unidos está establecido, según Fitzgerald, que es de 2.6 casos nuevos por millón, y es más prevalente en mujeres que en hombres, específicamente mujeres entre 20 y 40 años, y las causas exógenas son más frecuentes, a diferencia de las causas endógenas, las cuales se van a ver más adelante. Hablando de la etiología de la enfermedad, tenemos dos principales vías. La primera, exógena o iatrogénica, se debe principalmente a estas causas: terapia prolongada con glucocorticoides, hipercortisolismo, disminución de ACTH y atrofia suprarrenal bilateral. De igual manera, tenemos la vía endógena, que ésta se manifiesta con diferentes procesos. El primero, hipercortisolismo primario. Este proceso es independiente de ACTH y durante este ocurre una sobreproducción autónoma del cortisol por la glándula suprarrenal, que desencadena una supresión de la ACTH y posteriormente atrofia de la glándula suprarrenal contralateral. Esto causará manifestaciones como adenomas suprarrenales, carcinoma suprarrenal o hiperplasia suprarrenal macronodular. De igual manera, tenemos el hipercortisolismo secundario. Este proceso puede ocurrir de dos formas. La primera, por una producción de ACTH por medio de la hipófisis, y este se conoce como enfermedad de Cushing. En este proceso ocurren adenomas hipofisiarios que aumentan la secreción de ACTH y causan una hiperplasia de la glándula suprarrenal bilateral. De igual manera, puede ocurrir una producción ectópica de ACTH, que causará un síndrome paraneoplásico, con un aumento en la secreción de ACTH que también terminará en hiperplasia suprarrenal bilateral. Esto puede desencadenar al mismo tiempo carcinoma de pulmón de células pequeñas, carcinoma de células renales, tumores carcinoides pancreáticos o bronquiales, feocromocarcitoma y carcinoma medular de tiroides. Fisiopatología. En el cuerpo humano, la producción de cortisol es regulada por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Aquí se libera la hormona liberadora de corticotropina o CRH, que favorecerá la secreción de ACTH. Esta estimula la zona fasciculada del córtex adrenal para secretar cortisol, y por retroalimentación negativa, los niveles altos de cortisol inhiben a CRH y ACTH. En el síndrome de Cushing hay una alteración o fallo en esta retroalimentación negativa, lo que causa una producción constante de cortisol. Este exceso va a afectar tejidos musculares, óseos, adiposos, inmunitarios y el metabolismo de la glucosa. Esta enfermedad provoca múltiples efectos fisiológicos. Este impacto en el exceso de cortisol va a tener consecuencias a nivel metabólico, por ejemplo, aumento de la gluconeogénesis, proteólisis y lipólisis que causará una hiperglucemia o hasta diabetes. Además que va a haber una redistribución de grasa, provocando obesidad central, cara de luna llena o joroba de búfalo. En el campo inmunológico hay una supresión de la respuesta inflamatoria e inmune que causará una mayor susceptibilidad a infecciones. Dentro de lo cardiovascular, habrá hipertensión por sensibilidad vascular aumentada a catecolaminas y efecto mineral corticoide. Y en los efectos reproductivos hay una disminución de gonadotropinas que causará una disfunción ovárica o testicular.
Los síntomas del síndrome de Cushing incluyen aumento de peso y acumulación de grasa en el abdomen, la espalda alta, la cara, también llamada cara de luna llena, y entre los hombros, también llamado cuello de bisonte. Es común observar las estrías rosadas o púrpuras en el abdomen, muslos, mamas y brazos, junto con una piel frágil, propensa a hematomas y cicatrización lenta, además de acné. En mujeres puede presentarse hirsutismo, que es un aumento de vello facial y corporal, y periodos menstruales irregulares o ausentes, mientras que en los hombres es frecuente la disminución de líbido, fertilidad y disfunción eréctil. Otros síntomas incluyen fatiga y debilidad muscular. Para el diagnóstico del síndrome de Cushing se puede empezar evaluando las características clínicas del paciente y a ver si son compatibles con las del síndrome de Cushing. Sin embargo, se pueden realizar pruebas confirmatorias, las cuales son tres, empezando por la prueba de cortisol libre en orina. Esta puede detectar la sobreproducción endógena de cortisol y debe empezar la colección de la orina con una vejiga vacía y esta debe empezar a colectar, se debe empezar a colectar toda la orina por 24 horas. En el síndrome de Cushing se pueden ver elevados los niveles de cortisol libre a comparación de los rangos normales. También está la prueba de supresión de dexametasona en dosis bajas, la cual empieza con la administración de dexametasona. Normalmente se administra 0.5 miligramos cada 6 horas y esta se empieza regularmente a partir de las 9 de la mañana y 24 horas después, a las 9, 6 horas después de la última dosis de dexametasona, se controlan los niveles de cortisol sérico y al realizar la prueba un resultado superior a 1.8 miligramos por decilitro demuestra una incapacidad para suprimir la producción endógena de cortisol y es compatible con el síndrome de Cushing. Finalmente está la prueba de cortisol salival nocturno, la cual, pues, al igual que las demás, niveles altos de cortisol indican una prueba confirmatoria. Y aquí hay que tener precauciones y mencionar al paciente que no puede masticar tabaco o fumar, ya que esto puede elevar falsamente el cortisol salival nocturno, ya que inhibe la 11 beta hidroxideshidrogenasa expresada en la glándula salival. Y pues los niveles altos también son característicos del síndrome de Cushing. En el síndrome de Cushing se tienen tres principales tratamientos para disminuir la hipersecreción de cortisol, siendo los más frecuentes la cirugía, la radioterapia y el tratamiento médico. Posteriormente a esto se tiene que dar una suplementación hormonal para tratar las deficiencias que éstas pueden generar. Las cirugías más utilizadas en el síndrome de Cushing son la adenomectomía por vía transesfenoidal, que es utilizada cuando hay un tumor en la glándula pituitaria. Esta cirugía se da a través de la nariz para extirpar el adenoma y por lo tanto reducir la producción de ACTH y de cortisol. Y también se da la suprarrenalectomía, que es utilizada para un tumor en las glándulas suprarrenales y por lo tanto se extirpa la glándula afectada, por lo que se inhibe la producción de cortisol. Esta es utilizada cuando otras intervenciones no funcionan o si el tumor es de difícil acceso. En el síndrome de Cushing, la radioterapia hipoficiaria se usa si la cirugía no logra curar el síndrome de Cushing o si la enfermedad es recurrente. Es aplicada para reducir el tamaño del adenoma hipoficiario y disminuir la producción de ACTH. Sus efectos son lentos y pueden aparecer después de meses o incluso años. Por último, también se pueden utilizar fármacos inhibidores de síntesis de cortisol, como por ejemplo el ketoconazol y la metapirona, que inhiben la producción de cortisol y es una opción a corto plazo. También antagonistas del receptor de corticoides, por ejemplo mifepristona, que bloquea la acción del cortisol en tejidos. Posterior al tratamiento, en el síndrome de Cushing se tiene que hacer un seguimiento de la enfermedad. Esto se da evaluando la función corticosuprarrenal del paciente, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, también un tratamiento sustitutivo de corticoides posterior a la cirugía, esto se puede dar con hidrocortisona, y tratamiento para la deficiencia de hormona de crecimiento en pacientes pediátricos, esto se da por una suplementación hormonal. Ahora les presentamos un caso clínico de una paciente con síndrome de Cushing con síntomas atípicos. La paciente, una mujer de 75 años con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión, osteoporosis y enfermedad coronaria, se presentó en urgencias con los siguientes síntomas: debilidad muscular proximal severa, hipoquemia, pérdida de peso significativa, hipertensión no controlada, ni siquiera con 3 agentes antihipertensivos, y empeoramiento del control glucémico con hemoglobina de 9.3.
Ahora les presentamos un caso clínico de una paciente con síndrome de Cushing con síntomas atípicos. La paciente, una mujer de 75 años con antecedentes de diabetes tipo 2, hipertensión, osteoporosis y enfermedad coronaria, se presentó en urgencias con los siguientes síntomas: debilidad muscular proximal severa, hipoquemia, pérdida de peso significativa, hipertensión no controlada, ni siquiera con 3 agentes antihipertensivos. Ahora bien, ¿cómo se confirmó el diagnóstico? Se le realizaron distintos estudios a la paciente para medir sus niveles de cortisol. Se realizó cortisol urinario, que resultó elevado, cortisol sérico no suprimido elevado, ACTH igualmente elevada, y en la resonancia magnética no se encontró ninguna lesión ni tumoración, lo que nos da un diagnóstico de síndrome de Cushing positivo con resonancia magnética negativa. Ahora, el tratamiento consistió de ketoconazol 200 miligramos vía oral 3 veces al día, cabergoline 1 miligramo 2 veces por semana. Después se realizó un examen de cortisol urinario 1 vez al día durante 24 meses, con el último registro siendo 85 nanomoles al día, logrando remisión bioquímica de la enfermedad. Esto permitió normalizar presión arterial y los niveles de potasio sérico, reducir la medicación antihipertensiva y antidiabética, y además el paciente lentamente logró ganar peso hasta alcanzar un peso total ganado de 22.7 kilogramos. Ahora, el tratamiento consistió de ketoconazol 200 miligramos vía oral 3 veces al día, cabergoline 1 miligramo 2 veces por semana. Después se realizó un examen de cortisol urinario. En cuanto a por qué la paciente presentó estos síntomas atípicos, se debe a la edad. La pérdida de peso en esta paciente, en lugar de la adiposidad abdominal típica, podría deberse a la variación de la sensibilidad de los tejidos a los glucocorticoides en pacientes mayores. En pacientes mayores de edad, las características catabólicas son más comunes debido a cambios de la señalización intracelular del cortisol. Otro hallazgo inusual fue la hipocalemia, que generalmente se asocia con ACTH ectópico, pero ocurre hasta en un 10% de los casos de síndrome de Cushing. Esto se debe al efecto mineralocorticoide del exceso de cortisol, que satura la enzima 11-beta HSD2 en los túbulos renales. Lo aumenta la excreción de potasio. En este caso, los niveles de potasio se normalizaron tras alcanzar leucocortisolemia con terapia médica.